Cuando era niño, solía tanto leer historias, cómics, historietas acerca de superhéroes, como las solía ver en las caricaturas. Y por ahí de los finales de los 80s empezaron a surgir una serie de películas en donde iban a salir estos superhéroes en carne y hueso. Y era algo impresionante para mí como niño el poderlos ver. Pero ahora sucedía algo curioso con estos superhéroes, porque generalmente los más realistas, por lo menos, tenían errores o problemas en su pasado que tenían arrastrando para sus vidas como ya superhéroes, como personas buenas. Pero aún así había esa expectativa de poderlo ver, de poder ver esos que veíamos en los dibujos, verlos en carne y hueso. Pero los veíamos imperfectos. En el pasaje de hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a recordar, por un lado, a un rey que tuvo aciertos y pecados, pecados que incluso nos horrorizarían. Pero veremos que este rey no era más que una sombra de alguien que, a diferencia de esos superhéroes que iban a arrastrar defectos, este alguien iba a venir perfecto, sin defectos, sin pecados. Y más aún, vendría a borrar los pecados de su pueblo. Vamos a ver un sermón que se llama Un encargo real a un hijo sabio. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 a 9. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzalai, a Gaaladita, harás misericordia, que sean de los que convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, hijo de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con su sangre al Seol. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites venir a adorarte en paz, para hablar con libertad tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea tu espíritu guiando nuestros corazones a ti, hablando a nuestras almas, ayudándonos, Señor, a entender cómo este rey dio un consejo a su hijo, apuntando al más grande de todos los reyes, a tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos nuestras mentes y nuestros corazones, rogándote que seas tú hablando, que seas tú guiándonos, que seas tú conformándonos, trayéndonos a los pies de tu Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que en todo ello tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y ponemos en tus manos nuestras vidas y corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje nos muestra el final de una era. El gran rey David, cercano a los 70 años de edad, o alrededor de los 70 años de edad, está por dejar el cargo que había sustentado como rey
y está por encargarlo a alguien más, al rey Salomón. A diferencia de los reyes de todas las naciones y a diferencia incluso y más aún de los reyes de ese tiempo, los reyes de Israel podrían ser algo así como virreyes. Aún el antecesor a David, el rey Saúl, fueron malos reyes que se comportaron como si no existiera a Dios. Pero los reyes de Israel tenían a su cargo el estar subordinados a Dios. Dios es el Señor y los reyes solo tienen una autoridad derivada de Dios. Toda autoridad es derivada de Dios, nos dice Pablo. Pero a diferencia de otras naciones, aproximadamente unos 500 años antes de que David llegara al trono, Dios habló a su siervo Moisés y Moisés estableció una ley dada por Dios. En Deuteronomio 17, 18 a 20, no vamos a ir a él, pero ahí da ciertas normas para los reyes de Israel. A diferencia de los reyes de las otras naciones en donde iban a tener un poder supremo, el rey de Israel debería de ser una persona que estaba subordinada a Dios. Y esto se demostraba como cada rey debía de hacer personalmente una copia de la ley y esta copia la debería de conservar consigo mismo. Él debería de aprender esa ley, debería de guardar esa ley y debería de ponerla por obra. Esta ley serviría, entre otras cosas, para humillarlo. Dice el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Esto era una determinación dada para los reyes, pero no era exclusivo de los reyes. Todos los pueblos, todo el pueblo de Israel tenía que estar igualmente subordinado. Dios a través del profeta Malaquías nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La idea era justamente esa, que todo el pueblo, pero principalmente los reyes, estuvieran subordinados a Dios. Recordemos que en el tiempo en que Moisés escribió, todavía no tenía reyes Israel. El libro de Reyes podríamos decir que es la historia de la monarquía de Israel. Eso es cierto en el punto de vista humano, pero es algo parcial. En realidad, el libro de Reyes es la historia del reino de Dios a través de estos reyes. Tenemos que verlo y entender esta historia con una perspectiva profético-histórica. Es decir, vamos a ver hacia atrás, pero con una perspectiva en que nos permita entender lo que habría de venir en el futuro. Hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento y podemos ver con mayor claridad esta realidad. No es la historia del reino de Dios, la historia de los reyes de Dios, no es una historia que la podríamos remontar a Saúl, el predecesor de David, ni siquiera a Abimelech, hijo de Gedeón, cuyo nombre significa hijo de rey. Ni siquiera lo podríamos rastrear a las promesas dadas a Abraham que tendría príncipes o a las profecías que Jacob dijo a Judá acerca de los reyes que vendrían a él. Ni siquiera podríamos rastrearla hasta el virrey primero que existió, que fue Adán, porque Dios puso a Adán en el Edén para que sojuzgara toda la tierra y expandiera ese huerto. La realidad es que nosotros, para entender la historia, hemos de rastrearlo a la eternidad pasada, porque es ahí donde empieza la historia, en el pacto de redención entre el Dios Trino, que establece que el Padre le daría a su Hijo un reino. Podríamos agarrar el pasaje y muy fácilmente verlo como un aspecto meramente moralista. Haz esto para que te vaya bien. Pero si perdemos a Cristo en la historia, lo vamos a perder todo. Hemos de entender que a pesar de la depravación de muchos reyes que seguirían a David y a Salomón, Dios tuvo misericordia y él preservaría una promesa que había dado desde el Edén y que había reiterado por los tiempos acerca de un rey redentor que vendría a salvar a un pueblo.
Aún en el aspecto moral, haz esto, persevera en la palabra de Dios, se convierte en una dura losa si nosotros perdemos a Cristo en la historia. Vamos a ver a este varón que era una sombra. Vamos a los versículos 1 y 2, por favor. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esta escena se desarrolla al final de la vida de David. Siendo rey David, ya cerca del final de sus días, antes de esta escena, Absalón, su hijo mayor, se levantó en su contra y eventualmente echó fuera a David por un tiempo. Absalón sería derrotado y sería muerto a manos de Joab, el general de David. En el capítulo primero todavía alcanzamos a ver cuando David ya seguía en el poder, pero ya no tenía una plena capacidad. Y era momento de que le sucediera a su hijo Absalón, perdón, Salomón, porque a Salomón lo había elegido Dios. Se levantó otro de sus hijos, Abisai. Abisai quiso ocupar el trono que Dios había determinado para salvación, perdón, para Salomón. Entre las naciones, generalmente el hijo mayor es el que habría de suceder al rey en su cargo. Pero en el caso de Israel, no sería así. ¿Quién iba a suceder? El que Dios eligiera. Y ese iba a ser Salomón. Eventualmente, también Abisai entendería que no podía ocupar el cargo. Él no moriría en ese momento. Y David haría eventualmente una ceremonia pública. Convocaría a todos los reyes y príncipes, a todos los príncipes, no reyes, a todos los príncipes, líderes y sacerdotes de la nación para nombrar públicamente a Salomón. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas en los capítulos 28 y 29. Ese es el momento de la ceremonia pública. Pero capítulos antes, en Primera de Crónicas, en el capítulo 23, leemos: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón, su hijo, rey sobre Israel. ¿Por qué contamos toda esta historia? Porque finalmente, ante la revuelta de Abisai, que quería ocupar el trono de Salomón, estando David todavía en el reino, formalmente, aunque ya muy debilitado, antes de esa ceremonia pública en el que todo el pueblo sabría, tenemos esta escena. Esta escena en que David, con un pequeño comité, llama a Salomón y lo nombra rey. Es el momento en que le pasa el encargo. David hace rey a Salomón. El texto nos dice que llegaron los días de David. Y el texto mismo nos lo explica. Explica que David estaba por dormir, por morir. El salmista dice: aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Todos vamos a seguir el mismo camino, a menos de que regrese nuestro Señor Jesucristo antes. Pero en este momento en que David tendría 70 años, llega el momento de morir. Y años después, Salomón escribiría esto. Acompáñenme a Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, por favor. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Estamos en manos de Dios. Nuestros días ya lo sabe el Señor. ¿De qué edad habremos de morir? Solo Él lo sabe. No hay nada que podamos hacer nosotros para aumentarlo. El hecho es que David, aún siendo rey, un rey que hubiera estado viviendo en el mayorío de su poder, él habría de llegar el momento en que tendría que rendir cuentas ante Dios. El ser rey no evitaría que diera este paso. El ser un rey tan especial tampoco lo evitaría. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Todos vamos a llegar a este momento. David, fíjense las primeras palabras que le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra.
La muerte no es el fin. La muerte solo es un camino a otra vida. ¿Esa otra vida será mejor o será peor? Dependerá de la relación que habramos tenido con Jesucristo en esta vida. Dice el texto, David ordenó a Salomón. Es decir, David en su calidad de rey, pero también como padre, da instrucciones al rey que habría de sucederle. Este lenguaje que habla de que ordenó a David, no está hablando propiamente o nada más de un mero mandato. Lo que quiere decir el texto es que está pasando el cargo, está dando el oficio a otra persona. Es un lenguaje que podemos encontrar cuando Jacob les habló a sus hijos, Moisés a Josué, Pablo a los ancianos de Éfeso o Pablo a Timoteo. Es la misma idea. El rey pasa el cargo a su hijo y le da un consejo real. Para poder entender este consejo que le está dando, vamos a ver quién fue David. Vamos a ver que fue un varón que conoció a Dios. Fue un hombre que conoció el perdón de Dios, pero fue un rey que fue meramente una sombra. ¿Quién fue David? Hace unos años hubo un jugador de béisbol que se llamó Billy Buckner, que estaba en la final, la Serie Mundial. Estaba a punto de ganar su equipo. Él era un jugador relativamente bueno, con buenos números, y justo al final, a punto de terminar el juego, se le pasa la pelota entre las piernas. Y pierden el equipo, pierden el juego y pierden la serie. Ese hombre, a pesar de haber tenido un buen juego, una buena carrera, nunca se quitó de la fama de que fue el hombre que se le pasó entre las piernas la pelota. O como en México lo diríamos, matas una vez a un perro y te llaman siempre el mataperros. Eso pasa con David. David, después de que gobernó, después de un gobierno largo de los jueces, el pueblo pidió a un rey. Ese rey fue dado, Dios les permitió que eligieran a un rey llamado Saúl, pero fue un rey escogido por el pueblo, no por Dios. Dios se los permitió. ¿Cuál era el problema con Saúl? Finalmente vemos que aún desde Moisés, y si nos remontamos antes, había la idea de que iba a haber un gobernante del pueblo que era un rey. Pero el problema de Saúl es que el pueblo lo escogió, no porque fuera alguien elegido por Dios, sino porque era el pueblo que quería ser como el resto de las naciones. Dios se los permite y sufre la consecuencia el pueblo. Pero Dios ya tenía preparado el reemplazo, tenía preparado a David. El rey David fue un gran rey, fue un rey que consolidó el reinado de Israel, tuvo grandes victorias, es el rey por antonomasia. Para los reyes, es más, hasta lo cantamos en las mañanitas, ¿no? Y para el pueblo de Israel, este rey era un rey muy especial. De hecho, el pueblo de Israel siempre esperaba el regreso del hijo del rey David. Por eso en los salmos, perdón, en los evangelios vemos cómo Jesús constantemente es llamado el hijo de David. El mismo rey que tuvo tantas victorias, que fue tan exitoso, que llevó no al mayor esplendor, porque eso fue Salomón, pero a un gran esplendor al reino de Israel, fue un rey que conoció a Dios. Ese mismo rey que nos pudo haber escrito el Salmo 23, el buen pastor, ese buen pastor que David dijo, nada me faltará, es el mismo rey que codició a una mujer y asesinó para pretender ocultar su pecado. Generalmente, cuando le preguntas a un niño quién es el rey David, generalmente lo asocia con Goliat. Es el que venció al gran Goliat. Y basta leer lo que le dice David a Goliat en la Biblia, por lo menos para mí, para que me enchine la piel. Es impresionante la historia y el discurso es impresionante. Obviamente por tiempo no lo vamos a ver, pero conforme uno va creciendo, hay dos historias que se nos quedan en la mente: Betsabé y el censo.
Ese mismo gran rey no salió a la guerra con su pueblo como debería. Como rey debió haber ido al frente de su pueblo. No lo hizo. Se levantó tarde de la cama. Estaba perezoso. Vio a Betsabé, la codició y consumó su lujuria. Después de ello pretendió ocultarlo y mató a su amigo Urías para ello. El otro evento que nos viene a la mente es cuando él censa al pueblo. ¿Por qué? Porque él quería ver qué tan fuerte era humanamente. Evidentemente, esto desagradó a Dios, porque quien le dio las victorias no fue su ejército, no fue su habilidad como militar, fue Dios. David pecó grandemente, pero su vida no se definió por una vida de constante pecado. ¿Por qué? Porque David fue un varón que conoció a Dios. Antes de ser rey, David fue pastor de ovejas. Y lo que nos llama a entender esos pasajes y lo que leemos de David a lo largo de la Biblia es que fue un hombre que gozó de mucha intimidad con Dios. Incluso Dios mismo lo calificó como un varón conforme a mi corazón, un varón que había sido conformado. Los salmos nos dan testimonio de esa intimidad, de esa cercanía que él tuvo con Dios. Sí, sin duda, tuvo tiempos de miedo, tuvo tiempos de duda, que son no otra cosa más que la consecuencia de vivir en un mundo caído. Pero la realidad es que Dios lo levantó y muestra esa esperanza en Dios. Esos salmos nos demuestran un corazón que afirmó verdades tales como los testimonios de Dios son su herencia y fueron mi gozo. Salmo 119, 111. Pero acompáñenme al Salmo 56, 13. David escribió: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David estuvo consciente de que ante toda la oposición que tuvo de Saúl, de toda la oposición que tuvo aún de su propia carne para abandonar la tarea que tenía por delante, fue Dios quien lo preservó, fue Dios quien lo libró. ¿Y para qué lo libró? Para andar delante de Él, para vivir para Dios. Como criaturas todos nosotros debemos obediencia a Dios. ¿Cuánto más cuando Dios nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte que mereceríamos? David estaba consciente de ello. Otra verdad que él afirmó, acompáñenme al Salmo 86, 11, es que David sabía que tenía que ser instruido por Dios para tener conocimiento de él y entonces poderlo alabar. Él escribió: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pidió a Dios que le enseñara su camino. ¿Por qué? Porque solo siendo instruidos por Dios es que vamos a poder caminar por donde Dios nos diga. Hemos de buscar a Dios en su palabra si es que realmente queremos seguirle y honrarle. Él pidió que su corazón fuese afirmado. Y lo que quiere decir es que él quiso tener un solo corazón con el de Dios, que fuera uno solo. Solo así la alabanza que le daría podría alabar a Dios. Pero David no solo fue un gran rey, David no solo fue un hombre que conoció a Dios, David fue alguien que conoció el perdón de Dios. Este mismo varón que pecó tan grandemente y que muy probablemente provocaría que nos levantáramos con piedras para apedrearlo, fue el mismo que escribió el Salmo 32. Acompáñenme a los versículos 1 y 2 de este salmo, por favor. Salmo 32, versículos 1 y 2.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vemos una gran diferencia. Un hombre que se sabía pecador, que sabía lo que le correspondía, alaba a Dios y se califica a sí mismo como bienaventurado, lleno de alegría, lleno de felicidad. ¿Por qué? Porque esa iniquidad, ese gran pecado había sido perdonado. Vemos el gran contraste que hay entre el varón que fue desechado por Dios, Saúl, y el que fue calificado como un varón conforme a su corazón. Saúl, ¿qué hizo? No obedeció a Dios. Dios le había mandado que matara, exterminara a los amalecitas y que no tomaran nada de su tesoro. Pero él hizo lo contrario. Y entonces viene el profeta Samuel y lo reprende. ¿Qué es lo que hace Saúl? Se victimizó. No fui yo, fue el pueblo. Se justificó. Era dinero que lo iba a llevar para ti, para tu ofrenda. Más aún, Saúl solo se preocupó de las consecuencias. ¿Por qué? Porque le dijo a Samuel, sí, está bien, pequé, pero acompáñame con los ancianos para que vean que todavía estamos juntos. Le preocupaba su reino terrenal. Nunca se arrepintió. El problema no fue el tamaño del pecado. Alguien podría decir, alguno de estos humanistas progresistas, pero salvó a la gente de los amalecitas. No, él desobedeció a Dios y cuando fue reprendido, no se arrepintió. ¿Qué vemos con David? David, después de pecar con Betsabé, consumó su lujuria, pero pretendió ocultarlo. Mató a Urías y no confesó su pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Le mandó también a un profeta. Samuel ya había muerto, pero le manda a Natán para confrontarlo con su pecado. La gran diferencia es que David confesó su pecado. Él pidió perdón. Lo podemos leer en el Salmo 51. Él pidió ser limpiado para no pecar más. Él pidió que el Espíritu de Dios no se apartara de él. Es más, cuando le dijeron las consecuencias que vendrían, él no dijo, pero ya me arrepentí, ¿por qué me pasa esto? Por el contrario, él dijo, sí, Señor, yo sé que me merezco esto y más. Él se sabía culpable, pero halló el perdón. La gran diferencia es que después de ello, Natán, inmediatamente de que confesó su pecado y pidió perdón, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Aunque él vería la destrucción de su familia con fornicaciones y asesinatos, el reino que vendría asediado por el golpe de que le daría su propio hijo Absalón, él fue perdonado. Y hoy está en la presencia del Señor. Este varón, con esta actitud, demostró tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y no porque iba a andar perfectamente, porque solo Jesús puede andar perfectamente, pero él demostró el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando falló, se arrepintió. Y se arrepintió de corazón. Confesó su pecado y pidió perdón. Aceptó las consecuencias. Sabía que las merecía. Y él recibió algo mucho más maravilloso de lo que realmente merecía. Él recibió el perdón de Dios. Este Salmo 32, en donde habla de la bienaventuranza de hallar el perdón, si lo leen en sus Biblias, dice masquil. Probablemente es una referencia a que es un salmo de contemplación, un salmo de meditación, un salmo de sabiduría. Fíjense que él dice en esta cita que leímos, un espíritu sin engaño. ¿Qué es lo que hizo David? Él confesó sinceramente su pecado. Nuevamente, sin victimizaciones,
sin justificaciones. Él dijo: yo soy culpable y merezco la muerte. Contra ti he pecado. Él mostró un arrepentimiento verdadero y que recibió un perdón verdadero. El perdón verdadero, como él mismo lo llama, es una bienaventuranza, una felicidad que rebasa cualquier alegría que nos pueda dar este mundo, aún todo el mundo. Es un gozo que se da a pesar de las circunstancias. Es un estar bien con Dios que nos hace comprender las palabras de Jesús cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he venido al mundo. Esa paz que el mundo no comprende. Esa paz que llevó a los primeros cristianos a ser devorados por leones mientras cantaban himnos alabando a Dios. Esa paz que Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Hoy nosotros tenemos en la Biblia el registro del pecado de David para aprender. Pero ante Dios, mis hermanos, ante Dios, su pecado ya fue cubierto por la sangre de Jesús. No fue religiosidad, fue fe. Porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Que vemos en el resto de los reyes de Israel, aún los reyes buenos, ¿qué les decía Dios? Sí, sí, tú hiciste esto, quitaste los ídolos de los montes, hiciste esta reforma, pero no tienes el comparativo con David, porque David fue un varón conforme a mi corazón. Siempre fue la vara de medir con el resto de los reyes. Y es impresionante porque finalmente el pecado de los propios reyes Dios mismo lo usaría para, para que fuera esparcido el reino, aprendieran otros idiomas, en Pentecostés regresaran, fueran bautizados por Pedro y los apóstoles y pudieran regresar y el reino se expandiría. Ahora, ¿por qué es que David, habiendo pecado de la forma en que lo hizo, pudo hallar perdón? Podemos verlo como ese gran rey mirando hacia atrás. Porque David fue un rey que no era más que una sombra de la sustancia. David fue un gran rey, pero David era la sombra del rey de reyes. Este mismo David que escribe acerca de la bienaventuranza de ser perdonado en el Salmo 32, escribió el Salmo 22. Y si leen sus Biblias y leen sus salmos, pueden recordar que este versículo es un recuento en adelantado de lo que Jesús viviría en la cruz. Jesús mismo cita ese salmo estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese entonces no había citas, no teníamos numerados no tenían numerados los salmos. Él les está diciendo: escuchen a David que habló acerca de mí. Es un salmo que describe la humillación de Jesús. La humillación en su máxima expresión. Desde el momento en que él fue concebido, había humillación, pero la humillación en su máxima expresión. Él sufrió oprobio, dice el texto, es decir, una gran humillación por los hombres. Él fue despreciado por su pueblo, fue rodeado por una cuadrilla de malhechores. Él mismo dice: he sido derramado como aguas, en el versículo 14. ¿Qué pasa cuando derramamos agua en la tierra? Ya no la puedes recoger. Él llegó hasta el punto de no retorno, hasta la última gota de su sangre. Nunca pensemos, mis hermanos, que la deidad de Cristo le impidió el sufrimiento que tuvo como ser humano. Él sufrió hasta lo último.
Pero David escribió este salmo y él supo que ese gran perdón, esa gran bienaventuranza de la que él disfrutó, fue gracias a que el Rey de Reyes habría de experimentar esa cruz. Pablo cita el Salmo 32 cuando escribe cuando escribe Romanos. Y él sabía que el varón bienaventurado era el varón perdonado. Y la única forma de ser perdonado era por fe y no por obras. David, que escribió del buen pastor, fue el mismo que habló de ese buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Era Jesucristo el que satisfacería la justicia dada por Dios, porque solo Dios encarnado podía pagar una deuda tan grande. Pero David no solo vio el sufrimiento de nuestro Señor en la cruz. Dios, poco tiempo antes, había hecho un pacto con David, lo que conocemos como el pacto davídico. Acompáñenme a Primera de Samuel 7, versículos 13 a 16. Segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel 7, versículos 13 a 16. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. Pablo, estando en Antioquía, hablando de David, dijo: de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Había un trono que estaba reservado para el hijo de David. Le dice el ángel Gabriel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Cómo era esto posible? Gracias al pacto davídico. El pacto davídico es más grande, pero por tiempo nos concentramos en esta parte. Si ustedes pudieron ver, podemos leer que hay una superposición. Hay cosas que se entrelazan. Está hablando de Salomón como el cumplimiento de ese pacto, pero está hablando también de Jesucristo. Salomón edificaría el templo de Israel, la casa de Dios, pero está hablando también de la verdadera casa de Dios, que es la iglesia, que edifica Jesucristo. La condición de obediencia fue fallada por Salomón al final, no solo por Salomón, por otros reyes. Y cada uno sufrió las consecuencias y los castigos que llegaron incluso hasta el exilio. Pero a pesar de ello, la misericordia y la promesa de Dios se mantuvieron. La misericordia fue que a pesar de esa falla de los reyes y del pueblo, lo que Dios iba a hacer, iba a traer a un rey. Pero los hombres, los que fallaban, los que pecaban, habrían de sufrir las consecuencias. La misericordia nunca debemos de entenderla como un permiso para pecar. El único que cumplió perfectamente ese mandato y el único que realmente preserva ese trono eternamente es Jesucristo. Y su trono es eterno. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. El único que lo hizo es Jesús, perfectamente, sin pecado, y hoy está en el trono. Salomón, en una forma, fue un cumplimiento parcial, temporal, que nos recordaría de la promesa de Dios, pero nos recordaría también de que con sus fallas habrían de esperar el pueblo a un rey mejor.
Um, Finalmente todo este reinado, todos estos reyes que vendrían, serían un instrumento usado por Dios para preservar el trono y para podérselo dar a su Hijo Jesucristo. Ese rey prometido, para poder llegar, tenía que ser primeramente un siervo sufriente. Es por eso, y justamente por eso, que Pedro, en su primer sermón, en el sermón de Pentecostés, él puede decir lo siguiente. Porque David dice de él, de Jesucristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hechos 2, 25 a 28. Estas son palabras que cita Pedro de las que dijo David. Él habló de alguien que no vería corrupción en el Seol, en la sepultura. David murió, y si bien su espíritu está en el cielo con el Señor, la realidad es que su cuerpo sí vio corrupción, pero él estaba viendo a Jesús. Ese varón del que describió en el Salmo 22, que sufriría, que moriría, que sería humillado, también resucitaría. Jesús resucitó y hoy vive. Ese Cristo del que David profetizó que moriría en la cruz, David mismo lo vio exaltado. Acompáñenme, por favor, a Hechos 2, 34 y 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El reinado de David tuvo fin. El reinado de Salomón tuvo fin, pero el reino no. El reinado de Cristo es eterno. Esa es la razón por la cual Mateo, cuando empieza su evangelio, él hace la genealogía o cita la genealogía de Jesús. El último libro en la Biblia de los Hebreos es el libro de Crónicas. Y si nosotros vemos en Crónicas, hay genealogías y genealogías y genealogías. Mateo sabía que estaba escribiendo escritura. Él sabía que estaba escribiendo del rey que vendría. Ese es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo y su iglesia nunca fueron el plan B. Jesucristo siempre fue el plan de Dios en su decreto eterno. ¿Qué tanto entendió David acerca de todo lo que profetizó? No lo sabemos. Pero sabemos que él supo lo suficiente para creer y hoy disfrutar de la bienaventuranza que fue comprada por ese varón del cual él solo era sombra. Hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento y podemos entender mucho mejor lo que David escribió de Jesús, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, 27. Ahora que entendemos la perspectiva de este gran rey que fue David, que supo que era un pecador, merecedor de la muerte, que era bienaventurado por el sufrimiento de aquel rey de reyes que vendría después de él, es que podemos entender mucho mejor el mandato real del que nos habla nuestro texto. Primera de Reyes 2, del 2 al 4. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Este varón que está dando este consejo sabe de lo que está hablando. Él profetizó, él creyó y más aún, él vivió de la verdad de lo que le está hablando a Salomón.
Vimos que el Salmo 32 llama bienaventurado aquel que es perdonado, pero el Salmo 1 llama bienaventurados a aquellos que se deleitan en la ley de Dios. No puede ser uno sin el otro. No puedes estar bienaventurado, siendo bienaventurados por perdón de pecados, sin deleitarte en la palabra de Dios. Van de la mano. Él le dice, esfuérzate y sé hombre. Es un llamado constante en los encargos de los hombres que van pasando la batuta. Esfuérzate y sé hombre, esfuérzate u opera varonilmente, como lo dice Pablo, es algo constante que vemos. Y como alguien lo describe, es un llamado a una firmeza, a la fortaleza del alma para enfrentar el peligro con valentía y si hay pérdida y dolor, sin queja. Es no ceder en la verdad que nos ha sido confiada, es perseverar voluntariamente y soportar la adversidad. No hemos sido salvados para nuestro confort. No hemos sido salvados para ser felices aquí ahora. Dios nos ha salvado para dar gloria a su nombre. El reposo, el descanso, la felicidad inigualables vendrán después, pero no aquí. Pablo dice a la iglesia de Corinto, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Como hombres estamos llamados a ser amorosos, protectores, proveedores, reducir el mal, enseñar, guiar en la palabra. Como mujeres, sumisas, sujetas, piadosas. Como niños, a obedecer a sus padres. Pero tenemos un llamado. No estamos en tiempos de paz. ¿Cómo podemos lograrlo? Pablo nos dice, fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús, todos los días, buscando a Dios a través de los medios de gracia que nos ha dado. El pueblo, cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, recibió estas palabras de parte de Moisés. Esforzaos y cobrad ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hemos de actuar valientemente en obediencia a la ley. Estamos en guerra, mis hermanos, no estamos de vacaciones. Esa piedad, esa obediencia y esa sujeción no son etéreos, no son vagos, no son, voy a amar y ya. No, tienen contenido. Y David lo describe así: estatutos, mandamientos, decretos, testimonios. ¿De qué está hablando? De la ley de Dios, entendida correctamente. Hoy sabemos que no tenemos que cumplir la ley ceremonial porque Cristo ya vino. Hoy sabemos que la ley civil y judicial ya quedó muerta con el reino de Israel. Pero la ley moral, el decálogo y sus aplicaciones siguen vigente y hemos de obedecerla. Levítico 26:46, por favor. La razón por la que hemos de obedecerla es porque es Dios mismo quien nos la ha dado. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Es palabra dada por Dios y hemos de obedecerla porque Dios la ha dado. Todo esto en su conjunto lo podemos describir, como también lo hace David, andando en sus caminos, los caminos de Dios. La escritura nos enseña que el camino de Dios es perfecto, es más alto de lo que podemos entender, es justo, es eterno, es fiel. Es más, sus estatutos, su camino es bueno. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos alumbra para que estemos atentos y activos en conocerlos y en cumplirlos. Escuchemos las palabras del profeta Miqueas. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo haces justicia?
andando en sus caminos. ¿Cómo haces misericordia? Andando en los caminos de Dios. Para eso es que nos ha comprado Dios. Escuchemos las palabras de Dios. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. No te salvó para que estés viviendo como te place. No nos salvó para andar viviendo para el mundo. Nos salvó para andar como Él lo ha determinado. Dios conocía ese alto llamado que tenía para él y para Salomón y los que seguirían hasta Jesucristo. Y por eso él oró así. Acompáñenme a Primera de Crónicas 29:19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus caminos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Qué está haciendo David? Está orando a Dios por su hijo. ¿Qué tanto oramos? ¿Pretendemos cumplir la ley de Dios sin dependencia de Dios? ¿Qué tanto oras por tus hijos? ¿Qué tanto oras por tu esposa o por tu esposo? Dios contestaría esta oración, pero no en Salomón, en Cristo, el único de camino perfecto. El camino de Dios es perfecto, Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. David recuerda este texto. Para permanecer en el trono, él sabía que su hijo debía de andar en el camino de Dios, pero no nada más obedeciendo externamente. ¿Qué le dice? Andando, andarás en el, amarás al Señor tu Señor. Él guarda, perdón, su camino, andando en su camino, andando delante de mí con verdad, de todo tu corazón, de toda tu alma. Nos hace eco del llamamiento, del mandato más importante que nos ha dado Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Nuestro andar no puede ser perfecto, pero sí ha de ser recto y sincero. Es un andar público, manifiestamente como hijos de Dios ante el resto, no ocultándonos. Y más aún, no podemos engañar a Dios pretendiendo obedecer externamente cuando nuestro corazón está apartado de Él. David mismo le diría a Salomón: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Con qué actitud obedecemos a nuestros papás? ¿Con qué actitud respondemos a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Cómo lo hacemos? Porque Dios conoce. Y podemos estar sirviendo externamente, pero si en nuestro corazón estamos apartados de Dios, eso es nada. El encargo de Dios, el encargo de David a Salomón viene con una norma, los caminos de Dios, con un espíritu, un buen corazón, con un carácter. Esfuérzate y sé hombre. Pero también está acompañado de una motivación, las promesas. El llamado de David a Salomón fuera que Salomón pudiera experimentar las bendiciones que él mismo había vivido. Sin duda, el encargo tiene por enfoque y el contexto del reinado que vendría para Salomón. Él deseaba que el reino de Salomón siguiera y fuera próspero. Pero cuando Juan le escribió a Gallo en la tercera epístola y le dice: deseo que seas prosperado en todo, es un deseo real. Y es lo mismo de David hacia Salomón. Sí, hemos de prosperar, pero nunca a costa de nuestra situación espiritual. Jesús nos dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No está mal que procuremos el bienestar temporal, terrenal, pero siempre y cuando que se derive de una comunión verdadera y sin descuidar nuestro amor a Dios.
De lo contrario, nuestra vida terrenal, nuestra comodidad, nuestra felicidad aquí se terminan convirtiendo en un ídolo. Finalmente, esa prosperidad verdadera es una conformidad a Cristo, un mayor apego a su carácter. Y esto nos es evidenciado porque cuando Cristo nos adopta, somos parte de su familia. Le pertenecemos a Él. Todo este preámbulo, toda esta situación, entendimiento de Jesús como el Rey venidero, esta respuesta de obediencia, siempre va acompañada de sabiduría. Una sabiduría que exige decisiones firmes. Acompáñenme a los versículos 5 a 9 de nuestro texto. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus hombros, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzalai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, porque hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Como les dije, estamos en guerra, no estamos en tiempos de paz. Y si no sabes que estamos en guerra o no te has dado cuenta que estamos en guerra, es porque quizás todavía estés en paz con el mundo y no con Dios. La obediencia a Dios demanda decisiones sabias y drásticas. David incluye estos consejos a Salomón y le dice: ejércelos con sabiduría. ¿Por qué? Porque el rey es encargado de guardar la ley de Dios. No se trata de venganzas personales de David, se trata de hacer vigente la ley de Dios, porque cuando se permite que el pecado impere, más pecado va a haber. El Estado tiene legitimidad para incluso aplicar la pena de muerte, es decir, quitar la vida. ¿Por qué? Porque si hay una ofensa de tal grado, Dios le ha dado esa autoridad al Estado para ejecutarlo. Hay personas que tristemente piensan que no van a ser alcanzados por sus caminos, por sus malos caminos. Sus caminos son torcidos todo el tiempo y dicen en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Desafortunadamente para ellos, Dios dice lo contrario. Ezequiel 7 del 3 al 4. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonaré, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Sabréis que yo soy Jehová. Veamos esto. Joab fue un gran general de David. Le ayudó en muchas victorias. Incluso fue el instrumento de David para matar a Urías. Pero Joab siempre buscó su propio fin. Él mató a dos generales por fines egoístas. No tenemos tiempo de verlos, qué es lo que pasó. Pero él los mató. En tiempo de paz, él hizo pena de guerra. Y eso no está permitido. Él debería de recibir su castigo. Barzilai, por el contrario, ayudó a David. David estaba huyendo de Absalón y Barzilai lo ayudó. Entonces David le dice a su hijo: no te olvides de sus hijos. Las misericordias que recibimos no se deben de quedar nada más en nosotros. Debemos de ser misericordiosos con otros y aún con sus hijos, con quienes aquellos que nos han mostrado esa bendición. Simei es el tercer caso que menciona David. Es aquel que iba huyendo David de Absalón y lo maldice. Él era descendiente de Saúl y le dice: ojalá que te vaya mal. Y David no reacciona de otra forma. Él dice:
estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. Dios se encargará. Joab y Simei son varones que hicieron mal. Lo que hizo Simei también está penado por la ley de Dios. Ambos mostraban un espíritu egoísta, un espíritu rebelde, un espíritu tumultuoso. Cuando David le dice, ejerce sabiduría y ejecútalos, no le está diciendo, véngame. Él está diciendo, preserva el reino, sé sabio. Y ambos recibirían su merecido. Morirían a manos de Salomón, quien sabiamente lo hizo. El ser del reino de Dios y la gloria de Dios demandan decisiones importantes para nosotros. A veces tendremos que ser drásticos. Quizás, si nos lo permite, la situación, la mujer tendrá que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Quizás el varón tendrá que dejar una promoción para poder seguir alimentando a su familia. Quizás hemos de cortar vínculos con personas que podrían ser cariñosas o que podríamos tener cierto afecto, pero si afectan nuestras almas eternas o las almas eternas de nuestros hijos, tenemos que poner un alto. Cuando evadimos estas duras medidas por sentimientos, por emociones o vivencias, lo que estamos haciendo es permitiendo que el enemigo avance y el reino de Dios no. Tengamos cuidado. No hay lugar al lado del Rey eterno si no estamos en lo terrenal viviendo para Él. Vamos a las aplicaciones. Mis hermanos, si nos hemos arrepentido, si hemos verdaderamente confesado nuestros pecados, si esperas el retorno de nuestro Señor Jesucristo, si esperas, no perfectamente, pero sí sinceramente, no dejes que tu pasado, que tu pecado te condene. Recuerda las palabras de David y de Natán. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Si David supo recompensar a aquellos que lo ayudaron, Cristo sabrá con mucho mayor bondad, misericordia y compasión recompensar a sus hijos de la misma gracia que Él nos ha dado y conforme a sus riquezas. Pero si tú estás aquí y te has extraviado, te ha faltado ese andar delante de Dios conforme a su corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, escucha hoy la invitación que Dios hizo a su pueblo que también se había extraviado. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Nadie tiene comprada la vida. Nadie sabe cuándo va a rendir cuentas ante Dios. Hoy puede ser hoy tu día. Es momento de arrepentirse. Y si tú, amigo, que nos visitas, o quizás has venido por mucho tiempo y nunca has depositado tu esperanza en el Rey venidero, no hagas oídos sordos. El juicio que ejecutó Salomón sobre Joab y Simei no son más que adelantos del juicio que va a ejecutar Cristo sobre todo aquel que no se arrepiente y cree. Ven y abraza las buenas nuevas del buen pastor que vino a dar su vida por sus ovejas.